Eran las 3:07 de la madrugada. El reloj en la pared seguía marcando el tiempo con ese tic-tac que a veces se vuelve insoportable en medio del silencio. Esa noche no había viento. No ladraban los perros. No había sueños, ni siquiera pesadillas. Solo el peso de una soledad que se vuelve más densa cuando se está despierto en horas que no le pertenecen a nadie. María, una mujer de 72 años, dormía con el celular siempre al lado de su cama, no porque esperara alguna llamada, sino por costumbre, o quizás por una de esas intuiciones de madre que jamás mueren del todo. El timbre del teléfono rompió el silencio como una cuchillada. ¿Quién llama a esta hora?, murmuró, medio dormida. Con los ojos aún nublados por el sueño y el corazón palpitando con fuerza, respondió, esperando escuchar una voz equivocada, o una emergencia. Pero no dijo su nombre. No saludó. No interrumpió. Simplemente, escuchó. Ya hablé con el abogado. Me dijo que si conseguimos 2 evaluaciones médicas donde se diga que mi madre ya no está en pleno uso de sus facultades, podemos proceder con el trámite, dijo una voz al otro lado de la línea. Era Clara. Su hija. La voz era inconfundible. Firme. Fría. Como si estuviera hablando de una extraña. No, no se va a enterar, continuó Clara. Ella firma todo lo que le pongo enfrente. Solo hace falta que empiece a comportarse raro, y eso ya está pasando. Olvida cosas. Habla sola. A veces llora en las tardes. Es perfecto. Todo va a quedar a mi nombre. La casa, la pensión, todo. María apretó el teléfono contra su oído. Pensó en colgar. Pensó en gritar. Pero se quedó inmóvil. Porque había algo más doloroso que la traición, la confirmación. La otra voz en la llamada, una voz de hombre, preguntó algo, pero María ya no escuchaba claramente. Su corazón rugía como una tormenta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no cayó ni una sola. Todavía no. Tengo todo bajo control, dijo Clara finalmente. Para el próximo mes, mamá ya no va a tener derecho ni a sus propios recuerdos. Y entonces, colgó. El silencio volvió a llenar la habitación. Solo que ya no era el mismo. Ahora era un silencio envenenado. El tipo de silencio que se queda a vivir dentro del pecho. María dejó el teléfono sobre la mesa de noche, con las manos temblorosas. Se quedó sentada, mirando la oscuridad. Su respiración era lenta, contenida. El reloj marcaba las 3:19. No gritó. No lloró. No se levantó a revisar papeles ni a llamar a nadie. Simplemente, supo que ya no podía confiar en la única persona que aún creía que la amaba sinceramente. Pero también supo otra cosa. No iba a dejar que la enterraran en vida. El sol aún no había salido, pero María ya no pudo volver a cerrar los ojos. Sentada en el borde de su cama, con la bata de dormir a medio abotonar y los pies descalzos rozando el suelo frío, parecía una figura sacada de un cuadro olvidado, inmóvil, ensimismada, rota. Afuera, la noche seguía siendo espesa. Dentro, el tiempo parecía haberse detenido justo en el momento en que escuchó aquellas palabras que le robaron la paz. Para el próximo mes, mamá ya no va a tener derecho ni a sus propios recuerdos. Clara. Su hija. Su niña. Su todo. ¿Cómo llega una hija a planear algo así? ¿En qué momento se rompe el vínculo? ¿Fue culpa suya? ¿Había sido demasiado blanda? ¿Demasiado confiada? ¿Demasiado madre? Porque sí, María recordaba. Y muy bien. Recordaba cada pañal cambiado, cada noche sin dormir cuando Clara tenía fiebre, cada cumpleaños hecho con esfuerzo, cada vestido cosido a mano cuando el dinero no alcanzaba. Recordaba haber vendido su anillo de compromiso para pagarle una matrícula universitaria. Recordaba haberla abrazado cuando su primer matrimonio se rompió y haberla recibido de nuevo en casa, con su nieta de 3 años en brazos, cuando no tenía a dónde ir. Y ahora, en recompensa, su hija planeaba declararla incapaz. ¿En qué momento dejé de ser su madre y me convertí en su estorbo? Susurró María, al vacío. No había respuesta. Solo el eco de un dolor que no podía compartir con nadie. A las 5:16 de la mañana, se levantó. Fue al baño, se lavó el rostro con agua helada y se miró en el espejo. No era una mujer acabada. Sus ojos seguían teniendo ese brillo sereno de quien ha vivido mucho, sí, pero también de quien ha sobrevivido a más de lo que muchos imaginan. No estaba loca. Ni senil. Ni débil.
Pero había bajado la guardia. Y esa noche, mientras se peinaba lentamente frente al espejo, se prometió que no lo haría nunca más. Porque si su hija pensaba enterrarla viva, iba a tener que cavar muy hondo. Muy hondo. A las 6 en punto, María bajó a la cocina. Puso agua a hervir para su té de manzanilla, como todas las mañanas. Pero esta vez no lo hizo por costumbre. Lo hizo para mantener la rutina intacta, para no dar motivos a nadie de decir que estaba perdiendo la noción del tiempo. Tomó su libreta. Esa en la que solía escribir recuerdos, pensamientos, y a veces, oraciones. Y empezó una nueva página. Me quisiste borrar. Me quisiste débil. Me quisiste callada. Pero todavía estoy aquí. Y tengo memoria. Ese fue el primer paso. Luego, fue al escritorio, buscó los papeles de la casa, su testamento, su historial médico, sus cheques. Empezó a hacer copias. A ordenar. A revisar cada detalle que llevaba años sin mirar. No por desconfianza, sino porque nunca pensó que tendría que defenderse de su propia hija. Esa mañana, no llamó a Clara. Ni le escribió. Ni lloró. Porque lo que María entendió esa noche es que el dolor, cuando se acompaña de lucidez, se convierte en una fuerza tan silenciosa como poderosa. Y en el silencio, María comenzó a planear su propia defensa. No por miedo. No por venganza. Sino por dignidad. El primer día fue para ordenar. El segundo, para observar. María comenzó a actuar con una calma tan calculada que cualquiera habría pensado que todo seguía igual. Desayunó con su nieta como siempre, llamó a Clara por teléfono para preguntarle cómo había amanecido y hasta le envió una foto del jardín con las flores que tanto le gustaban. Todo en orden por acá, le dijo con una voz suave, casi maternal. Y lo estaba, solo que en un orden distinto. Uno nuevo. Uno suyo. Clara, por supuesto, no sospechaba nada. ¿Cómo iba a hacerlo? Desde hace tiempo, había dejado de ver a su madre como una persona y la veía más bien como un trámite pendiente. Como una llave vieja que debía desecharse para poder abrir la casa que siempre quiso habitar, sin testigos. Sin obstáculos. Pero María había visto ese rostro antes. En otras personas. En familiares que, tras una herencia, dejaron de saludarse. En vecinas que fueron internadas por diagnósticos dudosos. En noticias que antes le parecían lejanas, pero que ahora, tenían su nombre. Esa tarde, fue a visitar a una vieja amiga, Carmen. No era solo una confidente de toda la vida, sino también abogada retirada y tenaz, de esas que no olvidan una coma en un contrato ni permiten una injusticia sin dejar una marca. ¿Qué pasa, María? Le preguntó al verla llegar, sin previo aviso. María la miró en silencio. Su rostro no mostraba pánico, ni ira, ni rencor. Solo una serena determinación. Necesito que me ayudes a protegerme, dijo, mientras sacaba unos papeles de su bolso. No puedo contarle a nadie más. Quiero hacerlo todo sin levantar sospechas. No quiero escándalos. Pero sí quiero que, cuando llegue el momento, Clara sepa que subestimarme fue su mayor error. Carmen se acomodó las gafas y hojeó los documentos con rapidez. ¿Ella quiere declararte incapaz? María asintió, sin bajar la mirada. Quiere mi casa. Mi cuenta. Mi silencio. Y mi nombre. No se lo voy a permitir. Carmen apoyó las manos sobre la mesa, respiró profundo, y asintió. Vamos a hacer las cosas bien. Primero, un informe médico oficial. Irrefutable. Por parte de un neurólogo certificado, no uno cualquiera. Después, una fe notarial de tus capacidades. Y mientras tanto, dejaremos todo en un fideicomiso. Uno que no pueda tocar, ni siquiera con tu firma si no es bajo tus términos. María la escuchó con atención. No entendía todos los tecnicismos, pero confiaba. Confiaba en alguien que no le debía nada, pero que aún respetaba el valor de la palabra justicia. Antes de irse, Carmen le tomó la mano. No estás sola, María. Y no estás loca. Estás haciendo lo correcto. Esa noche, al volver a casa, María se sentó en su sillón favorito. Encendió la lámpara de pie. Sacó su libreta. Y escribió una nueva entrada. Cuando una hija planea tu final, lo que haces no es huir, es despertar. La noche estaba serena. Afuera, las luces del vecindario titilaban con pereza. En la cocina, el reloj marcaba las 11:47.
Y en el corazón de María, empezaba a encenderse una nueva llama. No era venganza. Era instinto. Era coraje. Era renacer con las uñas bien afiladas. Las semanas siguientes se deslizaron con la apariencia de rutina. Clara seguía llamando a su madre cada 2 o 3 días. Con la misma voz dulce de siempre, con esas frases llenas de afecto artificial que antes podían disfrazar el desinterés, pero que ahora a María le sonaban como garras suaves rozando una puerta cerrada. ¿Cómo estás, mamita? ¿Todo bien? ¿No te olvidaste de tomar tus pastillas hoy? ¿Has estado comiendo sola otra vez? Eso no es bueno, mamá. ¿Quieres que pasemos por ti este fin de semana? Así te despejas. Te noto un poquito distraída. Era sutil. Como si sembrara pequeñas dudas, en voz baja, una por una. Pero ahora María lo sabía. Ya no eran preocupaciones. Eran argumentos. Pruebas sembradas. Un guión que Clara iba escribiendo para justificar lo que venía planeando desde hacía tiempo. María fingía. Respondía con cortesía. Sonreía en las videollamadas. Se hacía la confundida algunas veces, y otras, la torpe. Pero solo cuando ella decidía. Era una danza cuidadosamente coreografiada. Cada gesto, cada palabra, tenía un propósito. Mientras tanto, con la ayuda de Carmen, ya había conseguido su evaluación médica, firmada por un reconocido neurólogo. Plenamente lúcida. En perfecto estado cognitivo y emocional, decía el informe. Había ido a escondidas, con cita reservada a nombre de otra persona. Todo estaba archivado. Protegido. Había firmado además una escritura de protección legal, donde su patrimonio se trasladaba a un fideicomiso privado del que solo ella podía disponer, y solo con una clave escrita de su puño y letra, guardada en una caja fuerte que Clara ni siquiera sabía que existía. Pero eso no era lo mejor. Lo mejor fue que empezó a grabar. Sí. Cada llamada, cada encuentro. Incluso las videollamadas. No para vengarse, sino para dejar huella. Para documentar. Porque María ya no confiaba en la memoria que su hija intentaba poner en duda, sino en pruebas concretas que nadie podría negar. Y fue entonces, en una tarde de domingo, que todo empezó a cambiar. Clara llegó sin avisar. «Mamá», exclamó entrando con una sonrisa falsa, abrazándola como quien acaricia a una víctima. «Te traje esas vitaminas que te mencioné. Las que ayudan con la memoria. ¿Te acuerdas?» «Claro que sí, hija», respondió María, tomándolas en la mano. «Aunque me parece curioso que te preocupes tanto ahora por lo que olvido». Clara la miró con una ceja ligeramente levantada. «¿A qué te refieres?» María sonrió. Una sonrisa tranquila, tan serena que incomodaba. «A nada. Cosas de viejas. Tú sabes, eso que dices que soy últimamente». «¿Yo?» «Mamá, no digas esas cosas». «No lo dije yo, lo dijiste tú, esa noche». Clara se congeló. Por un segundo. Apenas un parpadeo. Pero suficiente. ¿Qué noche? María desvió la mirada, como si hubiera dicho más de lo que debía. «Olvídalo», dijo. «Quizás solo fue un mal sueño». Y se levantó a preparar té. Clara se quedó en el sofá, inquieta. Algo no cuadraba. Su madre hablaba con otra cadencia. No con rabia, pero con otra fuerza. Con una seguridad extraña. Como si ya supiera más de lo que decía. Después del té, Clara fue al baño, y mientras María fingía buscar galletas en la cocina, ella entró a la habitación. Revisó los cajones con cuidado. La mesa de noche. El escritorio. Nada. Hasta que vio la libreta. Y allí, en una de las páginas, leyó una frase que la paralizó. «El zorro no siempre es el que entra en el gallinero. A veces es la gallina quien aprende a morder». Clara volvió a dejar la libreta como estaba. Pero ya no sonreía. Esa noche, al despedirse, intentó abrazar a su madre. María la abrazó también. Pero diferente. No fue un abrazo de reconciliación. Fue uno de despedida. Porque una parte de ella entendía que algo, entre ambas, ya había muerto. Y lo que quedaba, era solo el eco de una guerra silenciosa. Después de aquella visita, Clara no volvió a actuar como antes. El disfraz de hija atenta se le empezó a resbalar. Ahora llamaba con un tono más directo. Más controlador. Preguntaba por horarios, con quién se reunía su madre, si tomaba sus medicamentos, si dormía bien o si hablaba con extraños.
Y cada tanto, dejaba caer alguna frase disfrazada de preocupación. Mamá, te juro que a veces no pareces tú. Me preocupa que estés confundida. Quizás deberías dejar de salir sola. El otro día me dijiste que ibas al supermercado, y luego dijiste que estabas en la farmacia. ¿Cuál era? María respondía con paciencia. Dejaba que Clara siguiera su juego. Porque sabía que todo eso, cada palabra, cada insinuación, ya estaba siendo registrada. Y entonces vino lo inevitable. Una mañana, sin previo aviso, tocaron a la puerta dos personas vestidas con ropa formal. Un hombre de mediana edad y una mujer con carpeta en mano. Buenos días. ¿La señora María Elizalde? Venimos de parte del Centro de Evaluación Familiar. María los invitó a pasar. Les ofreció té. Sonrió. Mi hija me dijo que quizás ustedes vendrían, dijo, con voz pausada. Me dijo que era parte de un trámite para actualizar mi información médica. ¿Cierto? Los profesionales asintieron. El lenguaje era sutil. Evaluación preventiva, le llamaban. Observación. Orientación familiar. Pero María ya lo sabía. Era el primer paso para que, más adelante, alguien pudiera argumentar que necesitaba tutela legal. Durante la conversación, les habló con naturalidad. Les mostró su agenda, las cuentas del banco organizadas por fecha, su libreta de anotaciones. Les contó de sus caminatas matutinas, de su amiga Carmen, de los libros que estaba leyendo. Y luego dijo, con un tono tan sutil como cortante. No estoy perdiendo la memoria. Lo que estoy perdiendo, es la paciencia. Los evaluadores anotaron. Sonrieron. Y se retiraron, sin encontrar ningún motivo para levantar un informe en su contra. Pero eso no detuvo a Clara. 2 días después, la llamó con voz afectada. Mamá, me dijeron que no colaboraste del todo. Que estabas algo agresiva. Yo solo quiero ayudarte. María respiró hondo. Y por primera vez, no fingió. ¿Ayudarme a qué, Clara? Silencio. Mamá, tú sabes. A que estés protegida. Ya no tienes la misma claridad de antes. ¿Tú me la vas a quitar para luego devolverla en partes? Clara no supo qué responder. María continuó. No estoy confundida, hija. Estoy decepcionada. Y eso no se cura con pastillas ni con diagnósticos. Se cura con la verdad, aunque a veces duela. Clara cortó la llamada sin despedirse. Esa noche, María volvió a su libreta. Sus manos ya no temblaban. Había encontrado, entre la traición, una fuerza que no sabía que aún tenía. Escribió. No temo a que digan que estoy loca. Lo que temen ellos, es que yo hable en voz alta lo que nunca se atrevieron a decir en silencio. Esa misma semana, Clara presentó un documento en el juzgado local solicitando una evaluación formal de capacidad mental para su madre. Y ahí fue cuando María decidió que era hora de mostrar sus cartas. No todas. Solo una. La primera. La más dolorosa. Porque cuando una madre decide defender su dignidad, ya no hay nada que la detenga. La notificación llegó un viernes por la mañana. Una carta oficial, sellada por el juzgado local, donde se informaba que Clara Elizalde, hija de María, solicitaba una evaluación judicial para determinar si su madre se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales. La excusa era delicada: comportamientos erráticos, olvido de datos básicos, desconfianza constante, e incapacidad para manejar sus asuntos financieros con claridad. María no lloró. No esta vez. Lo sostuvo en sus manos, con los dedos firmes, como quien lee una sentencia que ya conocía, pero que ahora llegaba con el peso del papel sellado. Aquel documento era el resumen de la traición. Carmen, que la acompañaba ese día, no necesitó que le explicaran nada. Tomó la carta, la leyó, y dijo con tono seco. La están cercando. Pero no saben que usted ya construyó el muro por dentro. Durante los días siguientes, María y Carmen se dedicaron a preparar su respuesta legal. Todo lo que habían hecho en silencio ahora se desplegaba como un escudo invencible. El informe neurológico de una clínica reconocida, firmado por 3 especialistas. Una evaluación psicológica que no solo la declaraba en perfecto estado, sino que resaltaba su capacidad de análisis, memoria y juicio crítico. Copias de cada videollamada grabada con Clara, donde las manipulaciones eran evidentes. Transcripciones de las conversaciones telefónicas, incluyendo aquella madrugada maldita. Pero lo más fuerte no era eso.
Era la grabación de la llamada accidental. Esa que Clara jamás imaginó que su madre había escuchado. Esa que terminó con la frase: para el próximo mes, mamá ya no va a tener derecho ni a sus propios recuerdos. La presentaron como prueba principal. Cuando el abogado de Clara intentó argumentar que era una tergiversación, Carmen se levantó con calma y colocó los auriculares frente al juez. Que escuche la grabación completa. Sin cortes. Sin edición. El juez escuchó. Nadie dijo nada durante esos 6 minutos eternos. Clara, sentada al otro lado de la sala, bajó la mirada. El juez la miró por encima de sus lentes. No hizo falta levantar la voz. Señorita Elizalde, ¿usted niega que esta sea su voz? Clara no respondió. No porque no pudiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, tenía miedo. María, sentada derecha, con su cabello blanco bien peinado, su vestido sobrio, y su libreta en el regazo, no sonreía. No había satisfacción en sus ojos. Solo un dolor contenido, de esos que no necesitan gritar para hacerse escuchar. El fallo fue inmediato. El tribunal determinó que María Elizalde gozaba de plena capacidad mental. Que no existía ningún indicio clínico ni legal para poner en duda su juicio. Y que la solicitud presentada por Clara constituía un intento de manipulación y abuso psicológico. Pero el daño ya estaba hecho. No en los papeles. No en la corte. Sino en lo más profundo. En lo que alguna vez fue amor. Esa noche, María regresó a su casa sola. Rechazó todas las invitaciones para cenar. No quería celebraciones. No quería ruido. Solo quería silencio. Uno nuevo. Uno en paz. Se sentó frente a la ventana. Afuera, la luna estaba alta. El viento soplaba despacio. Todo era igual, y al mismo tiempo, nada era igual. Tomó su libreta una vez más. Y escribió. No gané. Sobreviví. No castigué. Me protegí. No respondí con odio. Solo me negué a desaparecer en su olvido. Y mientras escribía, una lágrima cayó. No por la pérdida de bienes, ni por el miedo que ya no tenía, sino por esa niña que una vez cargó en sus brazos, y que ahora, se había perdido para siempre. Pasaron los días. Clara no volvió a llamar. Y María tampoco esperaba que lo hiciera. El vínculo que las unía no se rompió de golpe. Simplemente se fue deshilando en silencio, hasta que un día, dejó de existir. Como esas puertas que se cierran sin portazo, pero con un sonido que se recuerda para siempre. Una mañana, María salió al jardín con su libreta. Se sentó bajo el limonero viejo, ese que su esposo había plantado hace más de 30 años. El sol caía suave sobre sus hombros. No pensaba en venganza. Ni en tristeza. Solo en el valor que se necesita para seguir adelante, cuando uno descubre que el enemigo no siempre está afuera, sino en quienes más se ama. Abrió su libreta y escribió. Algunas llamadas llegan para despertar. Y algunas madres deciden no volver a dormir. Cerró la libreta. Cerró los ojos. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Fin, o quizá, no del todo.